Ramos Maya, hasta el día de hoy, senador. Bienvenido, ¿cómo está? Andrés, muchas gracias por esta invitación. Aquí dando un poco de recorrido y hablando con los medios sobre estos 4 años, una gran experiencia personal. Hablemos de ese periodo. ¿Cuáles fueron sus impresiones en general, las conclusiones que tiene, qué aprendió, quizá qué le faltó, con qué expectativas llegó y con qué y por lo menos con qué recuento se va? Pues muchas cosas por contar. Para mí una experiencia personal y vivencial maravillosa. Me da nostalgia irme del Congreso, porque lo disfruté y deja a uno muchas personas que conoce, el equipo de trabajo que trasnochó y lo acompañó a uno durante tantos tiempos, personas trabajadoras en el Congreso, son las personas de servicios generales, de aseo, el señor que embola los zapatos, me volví amigo de todos ellos y a uno le da pesar porque cada semana los vi durante 4 años y esa parte humana a mí me da dolor y pues casi se me salen lágrimas despidiéndome de muchos de ellos. Hay una señora que se llama Ceci. Se mantiene afuera del Congreso. Es una señora bajita, Sí. muy especial y me quiere mucho. Pues y ella siempre pide platica y uno le da para el almuerzo. Y cuando me abrazó, que sabía que, no sé cómo supo que yo no volví al Congreso y me abrazó como si fuera pues la hija mía. Y casi se me salen las lágrimas. En fin, esa parte humana para mí fue muy especial. En materia vivencial de recorrerme los municipios de Antioquia, recorrerme los barrios de Medellín, creo que esa fue una experiencia maravillosa. Yo venía del sector privado y uno no tiene esa oportunidad, está muy en la oficina o haciendo muchas cosas y eso no tiene esa capacidad de hacerlo. Poder disfrutar de los platos, de la comida, de los ciudadanos que son tan queridos, que lo reciben a uno solo por el título de senador, entre comillas, a muchos les genera un impacto muy grande poder dialogar con uno y eso creo que es muy bonito. Y en materia profesional, el aprendizaje que tuve de muchos temas, porque los intenté estudiar con mucho fondo, temas de país, temas sobre educación, de salud, de pensiones, la problemática que hay en tantas temas que existen en Colombia, pues para mí es una experiencia inigualable y me siento muy satisfecho, por eso lo dejo con nostalgia, pero a la vez con mucha alegría, porque siento que di ejemplo, siento que hice las cosas con todo el cariño y con toda la pasión y seguramente con errores como un buen ser humano, pero estoy convencido de que di todo lo que pude dar y me quedo hasta con ganas de volver algún día al Congreso. Pues no descartaría en mi vida regresar, pese a la mala imagen, pese a lo malo que uno ve allá, pese a las malas prácticas, pese a que vi muchas personas, unos compañeros de Congreso que eran compañeros un día, al otro día se los llevaban para la cárcel por actos de corrupción. Terrible eso, pero creo que hay que recuperar la imagen y la confianza en la democracia y el Congreso tiene que ser el primero en dar ese ejemplo. Doctor Alfredo, esta entrevista también la enfocaremos a algo más humano y siempre me ha aceptado preguntas francas y se lo agradezco. Yo creo que no se molesta si le digo que usted ha sido un privilegiado en la vida, en el sentido que su padre ha tenido importantes cargos, que usted ha podido estudiar en universidades importantes, es abogado de la Universidad de Antioquia, también tiene estudios en la Universidad de AFIT. Y usted mismo lo decía ahora, estaba en el mundo de las oficinas, de lo privado, donde siempre hay algo muy normal, muy corriente, y cuando uno va al Senado y empieza a encontrar personas de todos los 32 departamentos, a escuchar las problemáticas de comunidades indígenas, de los afros, de la gente del Pacífico, del Amazonas, de la Guajira, se le abre a uno el mundo. Y la pregunta es muy clara. ¿En qué le cambió a usted la imagen que tenía de Colombia y en qué cree que este nuevo gobierno se debe concentrar para tratar de mejorar en los niveles de inequidad que tenemos y de, así sea muy utópico, tener un mejor país? Pues hay muchos aprendizajes. Uno tiene que salir de su urna de cristal, de su bolita en la que vive, y hay muchos que vivíamos de alguna manera así. Soy hijo de político, de alguna manera tenía cercanía con el sector público, pero era evidente que no tenía el conocimiento, ni el recorrido, a veces ni el tiempo. Puede que ni uno de mala fe lo haga, simplemente tiene otras prioridades en la vida, y especialmente en el sector privado. Pues yo era bastante trabajador,
es decir, de viajar mucho, de trabajar mucho incluso fuera del país previamente. Entonces es evidente que uno se desconecta mucho de ciertas realidades y yo creo que es algo que yo invito a todos los ciudadanos. Uno tiene que, especialmente en ciertos sectores que hemos tenido, como usted lo dijo, por fortuna, hemos tenido el privilegio de recorrer el mundo, de estudiar, de prepararnos mucho mejor. Tenemos que salir de esa burbuja en la que estamos. Hay que entender que son millones de personas, especialmente en Colombia, con muchas necesidades. Tenemos un reto muy grande de cómo sacarlos de esa problemática enorme que tienen. Hay muchas inequidades y yo no soy el discurso de la inequidad, yo creo que soy más del discurso del crecimiento económico, del desarrollo económico. Tenemos que crear como país verdaderas oportunidades para que las personas se formen bien. Es decir, la educación tiene que ser un pilar fundamental en el desarrollo de los colombianos. No puede ser solo discurso, eso tiene que ser con buen presupuesto, con una buena formación de docentes, con más docentes, con crear una jornada única que permita a los ciudadanos tener mucha equidad en ese sentido. Eso es lo que hay que trabajar de manera equitativa, es generar esas oportunidades y posteriormente que Colombia se vuelva un país emprendedor. Es que este no puede ser un país tan informal donde más del 70% de los colombianos ni siquiera cotizan a pensión, de los que están en el momento de trabajar, donde hay una pobreza extrema en algunos lugares. Y aquí en Antioquia la tenemos, aquí que somos supuestamente tan privilegiados como departamento, el segundo departamento más rico después de Bogotá, los recursos están en Antioquia, pero aquí tenemos una pobreza muy grande, desde la área metropolitana, donde todos vemos barrios supremamente pobres, y ni hablemos de los municipios de Antioquia. Uno recorrerse muchos municipios del Urabá, donde la pobreza es en su gran mayoría, la gran mayoría de personas son informales y viven casi que en la miseria, genera unos retos grandes como sociedad y el Estado tiene que ponerle mucha más atención, completa atención a esas zonas. Aquí seguimos, por ejemplo, entregando las becas en los municipios más privilegiados, es decir, en las capitales son las que tienen las becas de estudio. Los centros de salud importantes, los hospitales buenos son en las ciudades capitales, las buenas vías y las obras de infraestructura son en las capitales. Tenemos que empezar a mirar mucho más allá, a generar, reitero, verdaderas oportunidades de educación, de emprendimiento y de buena infraestructura en esas zonas, porque allá es de donde deberíamos crear el futuro del trabajo en Colombia. Los empleos en Colombia deben estar en el agro. Colombia se está urbanizando cada vez más, vamos a tener posiblemente unos pocos años casi que el 90% de los colombianos en las grandes ciudades. Yo creo que hay que pensar en un desplazamiento al contrario, donde esos tantas personas que no tuvieron oportunidades, muchos de la violencia y muchos sin oportunidades económicas se vinieron a las grandes ciudades. Creo que hay que hacer una gran operación retorno en el buen sentido y al contrario que sean las personas que hoy viven en las ciudades las que se trasladen a desarrollar muchos municipios, mucho el agro en Colombia. Hay una gran oportunidad de crecimiento económico. Doctor Ramos, constantemente durante los 4 años usted reportaba no solamente su declaración de renta, sino también el informe de sus gestiones, de visitas, de recorridos, de medios, de debates a los que asistía, entre otros. Normalmente, me excusará, las personas dicen es que allá no trabajan nada, van y se ganan el sueldo y no hacen nada más que dormir y jugar Candy Crush. ¿Qué hizo usted en estos 4 años? Pues creo que cada uno hace en el Congreso lo que cree que es mejor y ese es tal vez uno de los problemas que hay. No hay unos estándares mínimos de responsabilidades. Si un congresista no habla durante 4 años, si un congresista no asiste durante 4 años, porque puede en la práctica hacerlo, simplemente registrarse e irse. Si un congresista no presenta con transparencia su gestión en todos los sentidos, me refiero a no solo la declaración de renta, sino cualquier actividad de lobby que se le haya hecho, que me parece importante que se empiece a volver transparente. Las reuniones a las que asiste, si le ofrecieron una comida y no la pagó él, creo que eso lo deben saber los ciudadanos. Comencemos por eso, hay que hacer unas normas muy concretas para hacer transparente el ejercicio público.
No solo los congresistas, creo que esto hay que llevarlo a todos los cargos del sector público, porque uno tampoco sabe qué hacen los magistrados ni los ministros, y de ahí para abajo, porque Rito no solo tiene que ser los visibles, sino todos los servidores públicos. En Colombia hay que crear esa conciencia de que los servidores públicos, nosotros los ciudadanos, ya me considero nuevamente, vuelvo a ser un ciudadano de los aguerridos y los valientes, los combativos que están en las calles, que viven en Colombia, muchos de ellos informales. Esos ciudadanos somos los que pagamos el salario y tenemos derecho a exigirles que nos digan todo lo que están haciendo, que nos muestren cuánta plata están ganando, que muestren si han crecido sus ingresos, su patrimonio, y por eso la declaración de renta la presenté, porque creo que tenemos que dar ejemplo. En fin, tiene que haber una normatividad que exija unos mínimos. Eso lo veo supremamente importante para que la ciudadanía tenga claridad de qué están haciendo las personas, reitero, a las que le está pagando el salario. Yendo un poco más allá, hay que presentar informes de gestión más constantes y hay que obligar a ello a los congresistas y en general a todos los servidores públicos, que se sepa claramente. Yo lo hacía mensualmente, puede que sea un poco exagerado, pero no sé, aunque sea trimestralmente, uno sepa qué están haciendo las personas, cuáles fueron los objetivos que cumplió, qué visitó, con qué compromisos quedó, es decir, sus intervenciones, muchas cosas que hay alrededor de la función pública, para que haya escrutinio público y que uno sepa quién es bueno y quién es malo, al menos con unos mínimos de información. Eso ayuda a que una ciudadanía cada vez más informada, con mayor capacidad de opinión, como se ha demostrado en las últimas elecciones, donde el voto de opinión ha crecido con tanta fortaleza, empiece a tomar decisiones mucho más claras y empecemos a romper ese pésimo precedente que hay de corrupción en la clase política, de una pésima imagen de la clase política, que eso es lo que termina abriéndole el paso a que cualquier persona, cualquier loquito, con un discurso muy bonito, pueda llegar a las posiciones de poder y hacer lo que le venga en gana posteriormente, como ya hemos visto muchos países latinoamericanos caer en esas garras. Doctor Alfredo, usted estuvo en la campaña de Iván Duque, el ahora presidente electo de Colombia, quien tomará posesión aproximadamente en 16 días. Y es que ahora el papel del Centro Democrático pues tiene que ser el doble de activo que ustedes venían haciendo, porque ya van a tener muchos ojos encima, van a tener más de 10 millones de personas que les van a pedir que cumplan todo lo que prometieron, y aunque usted ya no va a estar ahí precisamente en el escenario nacional, sí pertenece al Centro Democrático. ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Cómo va a ayudar? ¿Qué quiere usted que haga el presidente Duque para Colombia? Y sobre todo que dentro de 4 años se le pueda decir que a los 50 millones de ciudadanos, que en qué se avanzó, qué se mejoró. Y ahora no es desconocer que hay personas en Antioquia, o más exactamente en Medellín, que le están pidiendo a usted, y así lo ha contado este medio de comunicación reiterativamente, que aspire a la alcaldía de Medellín. Y ahí también hay un tema importantísimo, es la relación alcalde-presidente, porque sabemos que si esa función, como sea, viceversa, no funciona, no va a ninguna parte. Bueno, primero es lo que esperamos los colombianos, es que Iván Duque cumpla su programa de gobierno, que fue muy bien trazado, con un diagnóstico muy claro de la problemática, y como ciudadanos estamos obligados a exigirle ello, y especialmente el partido, el Centro Democrático, sí que tiene una doble obligación. Esto no es únicamente decir llegamos al poder, al contrario hay que decirle al presidente de la República, y como el partido, él como congresista sí que lo sabe, como fue congresista sí que lo sabe, la importancia de hacer el seguimiento a las propuestas, al Plan Nacional de Desarrollo, y que el presupuesto general de la Nación refleje con claridad esos objetivos: legalidad, equidad, emprendimiento, que son los 3 grandes temas, con muchos programas que hay que volverlos realidad. Aquí hay unos retos grandes, como lo hablamos previamente, el reto de formalizar nuestra economía, donde haya más personas aportando a la seguridad social, donde haya empleos formales, no donde uno vea personas que se ganan 30 o 40 mil pesos en el día, que les quedan para el bolsillo, se ganan 30 o 40 mil pesos en el día, que de ahí se le quedarán 5 o 10 mil pesos a lo sumo después de vender una gran cantidad de cosas, y eso es supuestamente lo que decimos, que hay un empleado ahí, una persona que está empleada para el DANE. Hay que recambiar esa realidad social, esa informalidad que existe. Creo que es el primer reto, e Iván Duque tiene las herramientas para hacerlo. Está prometió en su momento una reforma tributaria, que creo que hay que hacerla rápidamente.
para que las empresas tengan más posibilidades de crecimiento, no las ahoguen los impuestos, para que se vayan pues a un gobierno derrochón, un gobierno que no lo sabe manejar bien. Mejor la platica en los bolsillos de los trabajadores, para que además se puedan aumentar las plazas de empleo. Eso creo que es supremamente importante, creo que es el primero de los objetivos de Iván Duque. El tema de lucha contra la corrupción, fundamental. Duque es un hombre transparente, su gabinete es de personas muy serias y muy técnicas. Esto hay que permear todo el sistema político de esa transparencia de este gobierno. Creo que ahí hay un reto también supremamente importante, porque está en juego la democracia. Ahí cambios fundamentales, normativos y sobre todo comportamentales, porque uno no se puede quedar solo diciendo que hay unas normas muy claras en lucha contra la corrupción, pero todos los días se ve en cualquiera de los estamentos nacionales, locales, regionales, una ola de corrupción grande. Eso es un tema fundamental, reitero, para recuperar la democracia, un reto grande de Iván Duque. Sabemos que con el ejemplo lo puede lograr, pero tiene que permear toda la clase política ese mismo comportamiento. Y en materia social, generar verdaderas oportunidades, especialmente en regiones muy apartadas de Colombia que no tienen acceso a muchos de los servicios básicos, al menos servicios básicos de buena calidad, y no me refiero solo a los servicios públicos, me refiero también a educación, a salud, que no sea un padecimiento para una persona en una vereda, si se corta, que se termine desangrando y casi muriéndose porque no lo atiende nadie, o tenga que tomar una chiva durante 5 horas a ver si de pronto llega a que lo salven. Esos son temas que un Estado descentralizado, un Estado que llegue al ciudadano antes que el ciudadano tenga que mendigar un servicio del Estado, es un cambio de chip que tenemos que hacer, y creo que Duque es consciente de ello y está en su programa de gobierno, y creo que como partido tenemos que acompañarlo y hacerle seguimiento y no dejarlo equivocar. Tampoco nos podemos quedar callados por ello, porque si el gobierno, porque es de un partido político, hace que se calle las propias personas, que antes al contrario son las que más tienen por qué exigirle, porque votaron creyendo en un programa, creo que el partido entonces tiene que ser muy activo en ese sentido, ser proactivo. Y yo creo que a nivel territorial, ya hablando del Centro Democrático como partido, hay un reto grande. Es el partido más importante de Colombia, el de mayor número de congresistas, evidentemente el mayor aportante a la gran coalición que hubo en cabeza de Iván Duque, sin duda se llama Centro Democrático, pero tenemos el objetivo y el reto de crecer, pero crecer el número de alcaldías, de diputados, de concejales, de gobernaciones, claro, pero crecer también dando ejemplo y con buenos candidatos. Esto no es ganar por ganar. Yo creo que la política, si uno gana con personas cuestionadas, con personas corruptas, solo porque se tiene el loguito, una alcaldía más o un concejal más, eso le genera daño y responsabilidad política a un partido. Hoy, en este momento en que los ciudadanos exigen mayor transparencia del sistema político, el Centro Democrático tiene la obligación, el objetivo además, de generar candidaturas profundas, con gran criterio, con seriedad, con argumentos, con total transparencia y con gran sentido social. No solo necesitamos personas muy inteligentes, sino personas que les duela su ciudadanía, que se recorran constantemente los barrios, las veredas de sus municipios. Eso es lo que estamos buscando, y tenemos la posibilidad grande de generar una nueva generación, una renovación de liderazgos a todo nivel. Ya se hizo claramente a nivel nacional. Creo que eso hay que permear todas las entidades territoriales de buenos y nuevos liderazgos que el Centro Democrático tiene la oportunidad de liderar. Ojalá aprovechemos esta oportunidad de cambiar esas formas políticas. Por último, senador Ramos, no creo, ni me faltaba que me haya evitado la pregunta, pero sí ha aceptado, digamos, escuchar las propuestas de los ciudadanos que le dicen, senador Ramos, lo quisiéramos ver acá en Medellín jugando en algo. Pues Andrés, hay muchas personas hablando de la campaña de 2019. Yo soy más ciudadano que político, y entiendo que para los ciudadanos la campaña de 2019 todavía está supremamente lejana. Puede que para los políticos ya hayan arrancado muchos de ellos. Yo soy tranquilo, yo no vivo obsesionado. Cerramos el ciclo de Iván Duque de hacer una buena campaña, hasta junio estuvimos, pasó el mundial y las vacaciones. Igual como Congreso seguimos trabajando. Yo hasta el 3 de julio fui congresista, ayudé en los temas de empalme. Hasta este momento que llegué de Bogotá, ayudé en algunos temas de empalme del Ministerio del Interior. Para eso estaba en Bogotá estos días. En fin, más que pensar en ese futuro político personal, yo creo que uno tiene que ser consciente y claro de
de la humanidad, de que uno tiene muchas virtudes, pero también muchos defectos. Yo voy a recorrerme Antioquia, voy a recorrerme Medellín, quiero dialogar con la ciudadanía, quiero conocer una problemática mucho más puntual de muchos lugares, de muchas zonas. Uno tiene hoy una visión general de muchos aspectos políticos, pero todos los días se aprende y quiero oír más que ir a echar discurso. Es parte de lo que voy a hacer, parte de lo que quiero dedicarme a hacer todos estos meses siguientes, y ya iremos viendo. La ciudadanía va diciendo si uno tiene una acogida. Dios, yo creo que es el único camino seguro que tenemos, y estoy convencido de que Él sabrá guiarme para tomar buenas decisiones, pero sí quiero seguir sirviendo, quiero seguir recorriendo, reitero, Medellín y Antioquia, y ya iremos viendo en su momento qué decisiones tomaremos, porque esto no es solo Alfredo Ramos. Esta es la idea de que una nueva generación, con argumentos, con transparencia, con seriedad, con mucho cariño, empieza a tomar las posiciones más importantes de nuestra sociedad. Creo que hay unas buenas oportunidades, pero sin obsesiones, sin echar codo, sin estropear las buenas relaciones. En su momento iremos tomando decisiones. Hombre, me va a permitir una última pregunta, y que obviamente espero y no debería generar incomodidad, pero en este medio usted siempre ha tenido pues toda la recepción y ha sido muy deferente con nosotros, y hace pocos meses o semanas sucedió lo que sucedió con Claudia López. Pero la pregunta mía va en dos. Primero, hace unas horas se le ordena a Claudia López rectificar una acusación que hizo contra el expresidente Uribe en un libro. Ella dice que no se va a rectificar porque ella piensa que Uribe es un paramilitar, así de sencillo, y lo ha manifestado en distintas ocasiones. Este medio ha sido testigo de cómo ella ha hostigado a su señor padre, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, durante años, incluso cuando él era gobernador de Antioquia, y se descargó en usted en estos 4 años, encontró con quien descargar sus rabias a veces, y fue el ataque constante, y usted, como un ser humano que lo es, pues llegó un momento de colapso, o eso fue lo que se pudo evidenciar. Pero a la opinión pública se le hizo ver como si usted hubiera respetado de buenas a primeras a Claudia López, y ya usted era la que tenía que salir a pedirle casi perdón de rodillas. Aunque ya lo ha explicado, ya lo ha mencionado hasta el cansancio, ¿qué le dice hoy a esa gente que de pronto dice el doctor Ramos se equivocó, o comprendemos al doctor Ramos? Mira, Andrés, esta ha sido una historia hasta divertida. Hay muchas personas que todavía se me acercan y me felicitan por eso. Yo les digo, eso tampoco se trata de eso. Uno debería ser más robot y menos humano para ser un buen político. No equivocarse, ser políticamente correcto, decir todo con perfección. Yo no sé qué tan bueno inclusive sea eso. Ese es el deber ser. Pero no sé qué tan bueno sea eso. No sé si la equivocación humana ayude y sea buena en la política. Creo que todos tenemos derecho a equivocarnos. Yo lo hice. Se me fue una palabrota, más una gesticulación de una palabrota que no la dije ni siquiera en tono duro, en un momento de provocación, y uno no se debe dejar provocar, y creo que más lo tomo por el aprendizaje hacia adelante. Yo no tengo rencores ni rencillas personales, me porto bien, soy decente, a cualquiera se le sale un madrazo en cualquier momento, no lo justifico, pero somos humanos, pero lo comprendo. Me pongo también en la posición de afuera, y somos humanos y eso puede pasarle, pero no se puede dejar caer en provocaciones. Yo hago más bien un llamado a reflexionar, a ver el tono en que estamos hablando como ciudadanos, como colombianos. Hay mucha pugna con oportunismo electorero. El nombre de mi familia ha sido muy vilipendiado con oportunismo electorero, de personas decentes y honestas que han trabajado, especialmente mi papá, 40 años en lo público, con todo juicio, con todo rigor, con toda transparencia, y que le quieran dañar la imagen. Es evidente que ofende, pero uno tampoco puede caer en eso. Yo hago más bien un llamado a que revisemos nuestro comportamiento, a que no estemos buscando pleito todo el rato. Yo me dejé buscar, yo caí en una búsqueda de pleito 4 años que me hicieron y uno no puede caer en ese juego. Más bien llame al otro, dígale, venga, no sé, dele un abrazo,
quiéralo mucho y no se preocupe por eso. Creo que ese es más bien el comportamiento que deberíamos tomar. Hay que hacer un llamado a la unidad. Ahora las redes sociales, por ejemplo, que son tan agresivas, hombre, yo le digo a las personas, antes de escribir cualquier cosa, piense un poquito, tiene hasta tiempo de pensar. A ver, cuando uno se machuca, es inmediata la reacción y puede decir un madrazo como cualquier persona, cualquier humano, pero tenemos tiempo de reaccionar con mucho más tranquilidad antes de escribir un trino, antes de insultar al otro en Facebook, antes de decir cualquier cosa. Busquemos bien unidad. Yo creo que Duque ha hecho un gran trabajo en ese sentido, a llamar a la unidad de todos los sectores. Son muchas más las cosas que nos unen. Lo vimos, por ejemplo, con una cosa como la Selección Colombia, lo vemos ahora en el Tour de Francia, nuestros deportistas, nuestros artistas. Hay tantas cosas positivas en este país. ¿Por qué no buscamos esas cosas? Y dejemos de ideologizar y meterle política a todo, que ese es un problema que está pasando. Ese oportunismo electorero de algunos le mete política ya a todo y es cansón. Uno ya hasta en los chats de la familia termina agarrado con familiares por pequeñeces. Vamos más allá, seamos más tranquilos. Colombia es un país que ha evolucionado mucho, que se ha desarrollado económicamente. No caigamos en violencia, en provocaciones. Y para mí ha sido un gran aprendizaje y ya me siento con relativa autoridad moral para hacer un llamado a la reflexión, a la tranquilidad, que yo cometí un error y espero que ningún colombiano lo cometa después de eso, y ofrecí excusas a la ciudadanía, especialmente porque no es bueno ver a un servidor público gesticular un madrazo, una palabrota, pero también comprendiendo eso, miremos hacia adelante y veamos que son muchas más las cosas buenas que tenemos en común que la peleita pequeña, la pequeñez política buscando unos votos. Senador Alfredo Ramón Vaya, muy amable por haber atendido este espacio, por en estos 4 años siempre haber tenido el respeto y la comunicación con este medio, y mucha suerte en su futuro más cercano. Andrés, muchas gracias. Le quiero agradecer a usted y a 360, a su audiencia, porque nos abrieron las puertas con mucha generosidad 4 años para hablar de todos los temas. Aquí es bueno porque uno no se le puede poner límites ni vetos a lo que se cuenta, y este es un espacio que da para eso. Le agradezco esa generosidad, esa amabilidad. Yo creo mucho en los medios de comunicación pequeños, entre comillas, no los grandes con un emporio de recursos, que eso es muy fácil hacer periodismo así. Personas que se esfuerzan y hacen el esfuerzo todos los días de venir a su programa juiciosos. Creo que esos medios hay que promoverlos, hay que respetarlos. Por fortuna, ahora con las redes sociales se amplía mucho eso, que esa gestión no está tan reducido a lo que eventualmente existían antes, y qué bueno por esos espacios que ustedes le abren a uno para poder dialogar. Han sido fundamentales en estos 4 años de carrera política y espero que me lo sigan abriendo. Una cosa que se me olvidó decir sobre lo que me voy a dedicar a hacer: voy a ser papá a finales de año o entre finales de año de enero. Así que ese es un gran paso en la vida. Hablé mucho de que iba a recorrerme la ciudad, pues también voy a estar un poco con mi esposa y voy a ser papá por primera vez, que es una emocionante nueva función que tendré en esta vida, y también me dedicaré mucho seguramente a cuidar a Juliana, mi esposa, estos tiempos, ya que se acerca ese día especial. Muy amable. Rafael Ramos, doy aquí la primicia que se va a llamar mi hijo. Rafael Ramos, en buena hora. Doctor Ramos, feliz tarde. Muchísimas gracias.